Aquí está. Listo, entonces ahora buenas tardes de nuevo. ¿Cómo están? Bueno, entonces hoy día vamos a ver el tema de cómo se construyen las políticas públicas. Entonces ese es el contexto del día de hoy. Voy a poner mi Power que también ya está arriba, así que ya estamos como calzando los días con la información que está disponible. Los trabajos también van a ser vía ese conducto y ya de alguna manera estamos como organizados. Esto, a ver, no fue eso lo que yo quería mostrar. Ahí está, es así. Se ve tan... Quiero ver qué es lo que se ve, que yo aquí tengo dos pantallas, entonces tengo un puro lío. ¿Se ve el PowerPoint? ¿Ustedes ven el PowerPoint? Es solo una partecita, ahora no se ve nada. Se ve la pantalla amarilla. Ah, ya. Espérense, dejen, si yo acá... Entonces ahora se ve solo la pantalla amarilla, están viendo la segunda pantalla. ¿Usted tiene dos pantallas? Sí, se ve, están viendo la segunda pantalla, entonces si yo Ya. lo hago acá, Usted coloca eso. Ahí nosotros vemos la PPT. ahí ven la PPT, como ¿Sí? PPT amplia. Sí, como PPT amplia y usted debería ver la otra parte. Exacto, sí, eso es. Está medio lento mi computer. Claro, aquí está. Fin de la presentación, se acabó la clase. Ujú. Voy a dejar, ¿puedo dejar a alguien como coanfitrión para que dé la... A ver, te dejé a ti, Ignacio, me parece que te dejé como coanfitrión para que dé el pase a los compañeros cuando vayan entrando. Ya. Pero no estoy como anfitrión. Ah, espérate, dejarte como coanfitrión. Hacer, ay, entonces, espérate, a alguien dejé y que se movió, No, no hay ninguno como anfitrión propio. ¿no? No. Que me sale convertir en coanfitrión. Aquí está. Ahí sí. Ahí sí. Sí. Entonces Y para que le des el pase, que tenemos que, yo no sé, si usted estaban en la otra clase donde hubo como un hacker. Sí, entonces estoy, Algo, sí, algo nos había mencionado el profesor Carlos Miranda, sí. que algo estaba pasando como en las clases. Nosotros no veíamos qué sucedía, pero como que había alguien que quería entrar a la clase. ¿Era algo así? Claro, no, sí, y hubo una presentación de un libro también, que ahí hubo una intervención. Entonces, por eso hay que estar, ojo, ya. Entonces, hoy día, como les decía, vamos a ver el tema de las políticas públicas. Y todo esto en el contexto de la primera novedad que tiene que ver con el cambio educativo. Entonces, elementos que nos permiten entender por qué el cambio educativo puede tener resultados o por qué se demora más. La semana pasada, recordando lo que vimos, era mirando la escuela, cómo la escuela también tenía ciertos elementos que tampoco facilitaban, algunos, digamos, tienen facilitadores y otros obstaculizadores de este cambio. Y la lectura que ustedes hicieron en el tema, la parte autónoma, también tiene que ver con esto. ¿Cuáles son esos facilitadores? ¿Cuáles son aquellos obstaculizadores que nos permiten hacer los cambios? Después hay toda una diferencia entre cambio, reforma y para llegar a innovación, que podríamos ser, como poder decir en resumidas cuentas, como
niveles de discreción y autonomía que uno puede tener. En un ambiente está más lejos, por ejemplo, el cambio tiene que ver como a nivel país, ¿cierto? Después las reformas aplicándose a un sector en particular, y ya como la innovación, como que uno pudiera tener un poco más de albedrío. Ahí nosotros tenemos algo que decir en tanto profesores de un espacio escolar. Entonces, en eso vamos siguiendo con en esta línea. El día de hoy vamos a trabajar un poco el tema y con las lecturas de base, que son las lecturas del profesor Miranda, que trabajó un tiempo con nosotros también, que nos permiten trabajar el tema de qué es una política pública y cómo relacionan las políticas públicas con la sociedad en la cual se produce. Implicancia según las formas de hacer las políticas públicas en el campo de la educación, un caso de Chile, un caso. Esos son los tres elementos que hoy día vamos a conversar. ¿Qué son las políticas públicas y cómo se relaciona una cosa con la otra? Entonces, el contexto general, ¿no? El contexto de los desafíos de la educación, puse aquí como ciertos elementos. Está ahora la pandemia, los déficits que dejó la pandemia. Entonces tenemos, más allá de las implicancias particulares, de las ideas particulares de una escuela, tenemos un contexto, tenemos un país, tenemos a nivel mundial ciertas demandas de la educación. Entonces, por ejemplo, acá el tema de la UNESCO, que lo que quiere contribuir y que los países se movilicen, porque la UNESCO como que moviliza, igual lo que es la OECD, el Banco Mundial, hay ideas generales y que después se van implementando a través de los países, a través de convenios, de exigencias. Entonces, nosotros estamos en el contexto de garantizar una educación inclusiva y equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Esa es una aspiración de aquí al 2030, digamos. Bueno, ¿se acuerdan cuando estaba Blaisbus y hablaba de la educación 2020, que quería que para el 2020 no hubiera no sé qué y no sé cuánto? Lo mismo que el techo para Chile. Bueno, esas son aspiraciones que nos enmarcan hacia dónde. Entonces ahora estamos pensando en querer como una sociedad que permita que todas y todos se desarrollen, dar oportunidades, o sea, reconocemos la diferencia, vamos a dar oportunidades y en el campo en el cual nosotros nos desenvolvemos, esa sería la exigencia. Quizás si nosotros estuviéramos en otra disciplina, en otra área, como por ejemplo, no sé, ahora a propósito del litio, ¿no? Si nosotros estuviéramos en el mercado del litio, estas no son lo que el contexto, pues sería, queremos que se use más el litio para vender más. No sé, ¿qué podrán hacer ellos? Entonces, ¿qué en este contexto de aspiración mundial, qué serían las políticas públicas? Entonces, las políticas públicas, a grosso modo, son estas respuestas que se da como Estado a problemas públicos. Entonces, ¿cuáles serían estos problemas públicos? Primero, ¿cómo identificamos estos problemas y cómo los resolvemos? Ustedes se pueden pensar qué sería un problema público, cómo podríamos definir cuál es el alcance, qué ejemplo de problema público me pudieran decir. Las desigualdades, eso sería diferentes desigualdades en los colegios y la sociedad Ya, misma. claro, hay que ponerle Sí, un poco más de... hay que responder a eso a los gobiernos. Exacto. Por ejemplo, ahora tenemos el tema de la delincuencia, ¿cierto? Ya sea un tremendo problema público, porque ya se escapa, no es de una persona, no es de un área, no es de la PDI, no es de nosotros, de la formación, sino que... Entonces, ¿cómo identificamos el problema? Es un tema, porque tiene que ver cómo lo resolvemos. Entonces, como nosotros concebimos el problema, se nos ocurren las posibles soluciones. Entonces, por ejemplo, imaginémonos el tema de la desigualdad. ¿Quién fue el que nos veo a todos? ¿Quién fue el que habló de la desigualdad? ¿Manuel? Manuel, sí, sí, Manuel. Entonces, por ejemplo, de la desigualdad en una cosa particular, en los tipos de colegios, ¿cierto? Que hay colegios que tienen un nivel y otros colegios tienen otro nivel. claro. Entonces, si nosotros pensamos eh, cómo identificamos ese problema, ¿por qué se da ese problema?
Porque existe, por ejemplo, antes cuando estaban los semáforos, podríamos decir, pensando en la desigualdad de resultados como del CIMSE, más o menos así como se lo ubico, que había buenos colegios y había malos colegios, pues habían colegios que no hacían su pega, y eso los poníamos en rojo, y colegios que hacían su pega, que estaban en verde. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Si yo pienso así, que producto de esa forma de ver el problema, ¿cuál era la solución? Por ejemplo, en ese caso. Profe, ¿Sí? bueno, hola, primero que todo. Yo creo que, por ejemplo, tiene que ver un poquito, si es que vamos quizás más a la full caricatura de este tipo de situaciones. Por ejemplo, hay un sector que cree que esto es solamente voluntad propia, por ejemplo. Por lo tanto, la solución del cómo lo resuelve va a venir fundada quizás por premios al mérito propio. No sé si... Tal cual. Y por lo tanto, y hay otro sector, digamos, que cree que esto es un derecho, que la cuestión se responde a partir de cuestiones más sociales y por tanto va a atacar el tema desde esa arista. Como- Tal cual. Eso es súper importante de tener presente, que como estamos viendo el problema, es la forma en que lo vamos a solucionar. Entonces podemos mirar de atrás para adelante y pensar, por ejemplo, que es algo completamente punitivo y nos vamos a dar, entonces estamos con la zanahoria o el garrote, ¿cierto? Mm. Y es algo como de voluntad. Entonces ahí se cuestiona. Cuando nosotros efectivamente, como dice Mario, lo miramos que es un problema de derecho, de enfoque de derecho, y ahí está que no todos hemos tenido las mismas oportunidades, que entonces ahí ya se mira, entonces la solución que va a haber, uno pudiera decir como a la misma, entre comillas, la misma realidad, por eso este monito que está acá, aparece un señor que tiene una lupa, porque ese es el observador que observa, y eso no es trivial. Siempre tenemos que reconocer que observador somos nosotros y quién está observando lo que se observa, porque así se interpreta. No es los autores que hablan de esto del tema de la realidad, como que no habría realidad. Está esta interpretación de esta situación. Entonces, algunos elementos y actores de la política pública. Entonces, alguien tiene un problema público, tiene una interpretación de ese problema público, entonces ahora podemos ir mirando ciertos actores y ciertos elementos. Entonces, como actores, ¿quiénes están? Como el Estado. Y los gobiernos, aquí hay una diferencia, ¿cierto? Entre el Estado, como Chile, y después el gobierno que ahora es de Boric, antes fue de Piñera, y que tiene una interpretación de la realidad. Piensan y por eso tienen unos votos y otros y la gente vota por otro modelo. Hay un, un sujeto, hay una creencia, hay una relación con el mercado privado, el mercado público. Eso da que haya, entonces, estén los técnicos asociados a eso, estén los políticos, estén la élite. Digamos, los élites como grupos de cierta influencia. Y tenemos la sociedad civil, que serían distintos grupos de interés, ONG, etcétera. Entonces la sociedad civil, bueno, aquí vamos los profesores, después hay otros colectivos, los mismos estudiantes, agrupaciones, los animalistas, los que quieren comer pescado, los que no quieren comer pescado, ¿cierto? Los que quieren cazar las ballenas, los que no quieren que se casen las ballenas, y así estamos, entonces, en toda esta in- in- intrincada relación. En eso estamos. ¿Se acuerdan de la ley de pesca? Que muchos pescados, que pocos pescados. A los pescadores tenían los pescadores artesanales una cuota, pero después los otros barcos son millones, todas las cuotas de los pobres pescadores. Entonces, esta es una pugna, es porque entonces hay un problema público que se empieza a mirar de toda esta perspectiva y así estamos. O sea, ustedes miran ahora lo que va a pasar con el litio, ya hace cuánto, 3 días que el presidente habló y ya aquí tenemos todo el análisis, un análisis de Estado, de gobierno en particular, que mira de una manera eh, las materias primas del país, después hay una sociedad civil y aquí vamos a ver qué va a pasar. Vamos a hacer una política pública que quizás no es la política pública que diseñó el presidente y su equipo que la expone, sino que va a haber una suma de estos factores. Entonces, ¿cuáles serían esos elementos
que estos actores van a ir a mirar. Primero el problema. Entonces el problema para algunos va a ser cómo nosotros estamos utilizando el litio. Para otros va a ser cómo nosotros conservamos el medio ambiente que tiene el litio. Y otros pueden ser otras alternativas asociadas. Entonces, ¿quién pone el tema en agenda? ¿Por qué ahora se puso el litio? ¿Por qué va a ser tema? Entonces, hay una preocupación y hay un conjunto de estos actores que es capaz de influenciar para que esté en agenda. Hay temas, por ejemplo, de años, nosotros de las mujeres, de años tuvimos una agenda y de repente hemos estado, porque fue una consecución, digamos, han pasado ciertos temas para estar ahí en lo público. Después viene cómo se diseña entonces esta política pública, cómo lo vamos a hacer, cómo se va a implementar, es por fase. Miren, todo lo que podemos traer, ejemplo acá, el tema de las 40 horas, ¿cuál es la fase? Es gradual, otros ya se han visto rayados por la ciudad que dicen que no quieren gradualidad, ¿cierto? Los dueños de las pymes dicen que van a echar abajo las pymes. Eso, cualquier política pública que nosotros pensemos tiene estas fases, que no es una cosa que alguien, no estamos en una dictadura, estamos en sociedades democráticas, que va a ser de esta manera, pero se suma y se resta. Y después tiene una evaluación. O sea, una vez implementada, asignados los recursos, vamos evaluando, se van cambiando las cosas. Entonces, son los elementos centrales que cualquier política pública, mire, aquí le hicimos algunos ejemplos de la cotidianidad y ya nos damos cuenta, o sea, podemos basarnos con estos elementos y analizar cualquier política pública. Ahora, lo que nos dice la literatura, y esto ya empieza a ser más interesante para entender cómo se hacen las políticas públicas, son los modelos que existen. Entonces, habían distintos modelos que nos plantea el autor, y desde un modelo racional a un modelo incremental, modelo de elección pública, modelo de élite, modelos de grupo, modelo institucional. ¿Me podrían decir así, con sus palabras, con lo que pudieron entender, a qué se refiere esto? ¿Qué significa? ¿Cómo ve un problema una mirada de un modelo racional? Eh, Podría ser que, a pesar de que los distintos grupos que están interactuando para imponer sus ideas sobre la política pública, se impone una racionalidad que busca y que deja un poco de lado las pasiones y los intereses, pero busca algo que va más allá, que trascienda. Ujú. Eso podría ser como porque esto es un campo en disputa, con todo lo que usted mencionó, un campo en disputa, entonces todos sus grupos, los grupos elíticos, todos van a tratar de imponer, o grupos afines, como usted mencionó. Entonces, la modelo racional es querer ir más allá y sacar lo mejor, en este caso, para el país, o para los distintos países que están trabajando en esto. Claro, Eso sería como una... sí. Y basado en la investigación, qué es lo que es mejor para un país. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué otro, qué otra forma de hacer? Porque estas son formas de hacer políticas públicas. ¿Cuál sería, por ejemplo, el modelo de élite? ¿Qué decía la literatura? El articulito que tenemos de revisión. Entonces, en el modelo de élite, ¿quién es el autor? De alguna manera, es quién es el autor del modelo, que es el que predomina para mirar el problema. Entonces, cuando está la élite, pudiéramos incluso pensar que la reforma de la jornada escolar completa podría pensarse que es como modelo de élite, porque habían eh, un grupo de personas que tenían una forma de ver, y eso hicieron la implementación o el diseño de la política, ¿cierto?
Entonces, después el modelo de grupos, también la misma cosa, que hay un grupo en particular, modelo institucional. Entonces, aquí, como la palabra clave, es pensar que estos se llaman modelos convencionales. ¿Por qué? Porque existe un alguien que sabe más que los otros. Entonces, una sola voz es la autorizada. Y estos son estos grupos de interés, el modelo de elección pública también, como nosotros elegimos a nuestras autoridades. Entonces, en general, esto es lo que es común a todos estos elementos, para que después ustedes vayan, tomen esto y vayan mirando el paper, porque ahí está más detallado. ¿A qué significa? Nosotros miramos y siempre hay alguien que sabe más que nosotros, y acuérdense, por ejemplo, de alguna de las cosas que uno puede mirar, de cómo estaba, cuál era el susto que hubo en el diseño de la Constitución pasada. Entonces, es que las personas no sabían, porque habían otros que saben más. Y de hecho ahora hay algunos que saben más y que esos tienen un poder, digamos. Entonces, para mirarlo, digamos, sin juicio, quiero que apliquemos nuestros conceptos en este momento. Entonces, había un dolor grande, porque había gente que no tenía todas las competencias para pensar en estar haciendo políticas públicas, porque hay alguien que sabe más. Entonces, a eso se refiere como el tutor moral. Entonces, en estados modernos y democráticos, se avanza a tener sociedades complejas y diferenciadas. Entonces, lo que nos pasa a nosotros y estas quejas y esta participación de las mujeres, de la diversidad sexual, de los jóvenes, hasta de los niños, y después de los más ancianos, no es que seamos tan originales, sino que en los estados modernos y democráticos esto es lo que va pasando. Las personas requieren tener una participación mayor, que no solamente son sujetos de política, digamos, sino no son pasivos, son actores. Entonces, la participación de la sociedad civil aumenta. Y si ustedes miran con estas lentes, pueden incluso hasta en los países más como autoritarios, como los países árabes, las mujeres están logrando sacarse ese, no sé cómo se llama, el paño de la cabeza, perdonando la expresión. Eh, pero hay un movimiento, pese a todos los controladores que son, igual la participación de la sociedad civil aumenta. Y aquí es lo que ustedes ya estaban diciendo, que existen distintas visiones de la sociedad que están en disputa. O sea, nosotros no entregamos tan rápidamente una visión de sociedad hegemónica, sino que está la heterogeneidad en disputa y nosotros estamos peleando. Hay gente que se acuerdan de ese bus que pasó para que no existiera como la diversidad sexual, pero por el otro lado estamos y se toma la Alameda también la diversidad sexual. Bueno, eso es parte de la sociedad en la cual estas se llaman sociedades complejas que requieren diferenciarse. Eso es parte de nuestro crecimiento, no es nuestra autoría y nuestra originalidad. Eso pasa. Y se visualiza mucho más los distintos grupos de interés que hay dentro de la sociedad. Entonces, la visión de esta racionalidad, que habría una forma correcta de hacer la política pública, de entender el problema, de encontrar su implementación, no es suficiente para los problemas de la sociedad, porque la sociedad es diferenciada y compleja. Entonces, esto no es que sea difícil en sí mismo porque nosotros somos complicados los chilenos, digamos. Esto está pasando, pasa que los gobiernos no son suficientes, deben reconocer la voz de la participación del pueblo originario, de la diversidad sexual, de las comunidades. Y esto se va recursivamente desde el país hasta la comunidad, donde incluso podríamos decir la escuela donde están ustedes y después la familia donde están ustedes, porque ahora ya no existen estos padres tradicionalistas que quizás fueron nuestros abuelos o mis abuelos, y que eran de la abuela en la casa, ¿cierto? Y se decía lo que el abuelo decía,
eso ya no corre. Las familias de ustedes, los más jóvenes, algunos de los estudiantes más jóvenes acá, yo creo que ya son otras estructuras familiares, porque ha ido cambiando. Y en la escuela igual, no sé, cómo podían ser las experiencias de ustedes desde cuando nosotros fuimos estudiantes escolares, ahora que estamos mirando la escuela. Yo creo que uno ha transitado por muchos cambios de cada uno de los roles que cada uno de los sujetos, como el rol estudiante ha ido cambiando. Entonces, estamos en esa complejidad de la sociedad. Entonces, volviendo a mirar la relación entre el tipo de sociedad y las políticas públicas. Entonces aquí queda un gran quiebre, ¿no? Aquí hay, entonces, ¿qué tipo de sociedad es la que queremos? Por lo tanto, las políticas públicas asociadas. Y ahí está el terreno en disputa, efectivamente en disputa. Y hay ejemplos por doquier de lo que significa esto, de cómo la delincuencia los matamos a todos, los metemos a todos presos, o se hace de otra manera, y eso está en disputa. Entonces, ¿cuál es la sociedad, la visión de sociedad que tenemos? No sé si a ustedes les hace sentido, ¿tienen algún ejemplo que pudiéramos comentar? ¿Algún ejemplo de la experiencia que ustedes tienen, de lo que han visto? Perdón, profe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Qué ejemplo pudieras tener entre esta disputa, digamos, como para que yo no sea solo yo la que ponga los ejemplos, que de esta sociedad en disputa, que mira a la sociedad de maneras distintas y por lo tanto hace políticas públicas también en disputa? Por ejemplo, para ir como a los temas de educación, el tema del SAE, el Sistema de Admisión Escolar, Algo. o la idea de la tómbola, versus la segregación a partir de ciertas pruebas, po. Hay quienes creen que los mejores estudiantes, a partir de cierta prueba, se tienen que juntar en una sala y por tanto en un colegio, y de ahí ponerse a construir esa educación, versus otros que de pronto creemos que la diversidad dentro de la sala es la que va a hacer tirar para arriba a la educación. Y bueno, y se junta un poquito con esto de lo que hablábamos hace un rato, pues, del mérito y de esas cosas. Yo creo que están súper marcadas ese tipo de cuestiones cuando son perspectivas de derecho y perspectivas como de lo más, no sé, liberal, de lo personal, no sé, lo privado. Bueno, ahí vemos la evolución en cuanto al campo en disputa, porque anteriormente no estaba el tema de la tómbola, porque antes no existía eso. Entonces, ahí teníamos que algunos grupos estaban imponiendo en cuanto en terreno de la educación, solamente segregar y juntar a ciertos tipos de estudiantes en ciertos colegios. La tómbola viene de alguna manera en esta evolución de la política pública a tratar de remediar eso. Pero igual algunos estudiosos dicen que eso es insuficiente porque eso en realidad ahí nuevamente hay el campo en disputa, porque hay algunos que sí, algunos estudiosos que dicen que esto se hace de esta manera y esto de otra manera, pero junto a los grupos elíticos en la evolución en cuanto en Chile, es en el terreno de educación, pero ahora estamos viendo que también está en el campo en disputa cómo se resuelve el tema que tiene que resolver el gobierno de turno y también el Estado, el tema esto que usted está mencionando el asunto de la delincuencia, que va en aumento. Entonces, algunos dicen que con el garrote y más encierro y más cárceles es un camino, pero otros dicen que eso es equivocado. Recuerdo en función de lo que se sabe ya en cuanto a la investigación, que eso no da muchos resultados. Pero esa es la dinámica que usted está planteando en el campo de disputa y ese es constante y a cada rato. No se agota en educación, sino que va para todo, salud, en muchas cosas. Y ahí es lo que usted está planteando con el tema que usted le está acotando, que realmente es la complejidad, pero que es bueno que exista porque las realidades no son homogéneas, sino que son heterogéneas. Tal cual. Muy bien, ¿Sí? muchas gracias, Manuel. Entonces, el tránsito en esta construcción de la complejidad, como tú señalas, va desde estos enfoques tecnocráticos, que estos enfoques del que había uno que se la sabía y nos decía cómo lo teníamos que hacer,
a enfoques más interpretativistas en las políticas públicas, o sea, el diseño de las políticas públicas. A ver, Danis, ¿estás con la mano levantada? Sí, Disculpa, no te había visto. no, no se preocupe. Es que en relación, por ejemplo, al mismo ejemplo de los compañeros sobre el sistema del SAE, del sistema de postulación, ¿no es cierto?, a la educación, em, y que es un tema que también atraviesa como todas las políticas públicas casi, es que se tienen que enfrentar a la desigualdad, porque a lo mejor el sistema de selección sí funciona en una sociedad que tiene bajos niveles de desigualdad social, pero como en Chile estamos atravesados constantemente por la desigualdad, es súper difícil que una política sea exitosa, porque la política pública con un sentido de equidad puede que se haga cargo de esa desigualdad, pero como va a depender del gobierno de turno, el enfoque que le dé, el paradigma con el que se sitúe para resolver los problemas sociales, difícilmente, dentro de lo posible, ¿no es cierto?, pueden resolver ciertos elementos que están atravesados por este tema. O sea, todas las discusiones también del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de la misma Agenda 2030, buscan disminuir las brechas de desigualdad, y las políticas públicas no siempre están respondiendo a eso, creo yo, en el ámbito de la educación, en el ámbito, por ejemplo, de género, con el programa, por ejemplo, de Mujer Trabaja Tranquila, que era un programa de 4 a 7, que buscaba que las mujeres se insertaran en el mundo del trabajo con un contrato para evitar el trabajo informal. Y no funcionó, porque las mujeres no se pudieron insertar en el mundo del trabajo, porque el que leyó esa política, claro, desde lo tecnocrático quizás funcionaba, pero en la práctica fue un fracaso. Se perdieron recursos millonarios, ¿no es cierto? Y las mujeres no lograron revertir el trabajo informal finalmente. Eso significa no salud, no cotización, no finalmente después la jubilación. Entonces, todo un tema ahí que está atravesado también por una serie de factores que los expertos no leen, porque no trabajan con la comunidad, porque los diagnósticos están malos también de repente. Eso. Muchas gracias. Tal cual. Bueno, ejemplo así como paradigmático fue el principio, ¿se acuerdan de la implementación del Transantiago? Con las dimensiones de las micros, los pasajes. Entonces ahí eso era un enfoque tecnocrático completamente alejado de lo que pasaba con la comunidad. Entonces ahí cada vez aparece como el territorio, a quién está dirigido, y por eso el enfoque de derecho es bien interesante cuando uno se mete en el enfoque de derecho, que ya no existe como beneficiarios, sino que todos son agentes que están en esta relación, pero no hay un superior con un inferior. Ahora les voy a mostrar, que también aparecía en los artículos, un caso de Chile respecto de cómo se hacían las políticas públicas. Entonces, un estudio de política pública educativa, que está en la fase de diseño, implementación y evaluación. En el marco teórico está asociado a los niveles de diferenciación social, que va entre lo jerárquico y lo jerárquico, y niveles de normatividad, basado en Habermas y Colbert, que va desde lo preconvencional a lo postconvencional. Entonces aquí tiene unas ciertas dimensiones y se va mirando cómo entonces los diseñadores y los implementadores de política, ¿cómo hacen? ¿Cómo lo hacen? Entonces, en los niveles de moralidad, que va desde lo preconvencional a lo postconvencional, que va cambiando. Ustedes, bueno, no sé si vieron esto, pero lo podemos mirar ahora para que tiene, mire, la subordinación, la primera, voy a hacer la primera y la última. Entonces, en lo preconvencional 1, después vamos a ver ejemplos para que entendamos de qué se trata. La subordinación y obediencia de los diversos actores, o sea, nosotros, a lo establecido y mandado por las autoridades centrales de las políticas. ¿Han conocido algo parecido a eso? Tipos de acción. En las políticas públicas ha prevalecido
una relación vertical en la que los tomadores de decisiones imponen las políticas a las agencias locales y a los beneficiarios. Entonces ahí está claro qué tipo de política está detrás. Preconvencional, digamos, cuál es la forma de hacer la política, está sustentada en estas categorías. El juego de intereses particulares de los diversos actores involucrados en el proceso de política. Ya está, avanza en lo preconvencional, pero sí actores involucrados. Algunas de estas políticas que recién vimos, de la pesca y otro, puede ser parecido a eso. En las políticas públicas ha prevalecido una relación orientada por los intereses particulares de los diversos actores involucrados. Por eso ahí, cuando se junta el lobby, se hace. Después, convencional, el ajuste de los roles y funciones establecidos para los distintos actores del proceso político. En las políticas pública ha prevalecido una relación orientada por el cumplimiento de los roles y funciones establecidas para cada actor. Entonces, la idea de justicia que está detrás. En la convencional 4 es una estricta observancia y sujeción de los actores implicados en las políticas al orden legal vigente. ¿De acuerdo? Esta cosa es así porque es lo que debe ser, no pensamos que podemos cambiar las leyes. En las políticas públicas ha prevalecido una relación orientada por el cumplimiento de derechos y deberes establecidos en el orden legal vigente. Entonces, hay un orden y nosotros nos ceñimos estrictamente a lo que es posible. Postconvencional, principios éticos universalistas, por ejemplo, derechos humanos, principios de justicia. Entonces, esto es la idea que está detrás. ¿Por qué vamos a hacer la forma de hacer la política pública es lo que está a la base? Entonces estamos pensando que hay derechos humanos, hay principios de justicia. Ahí entra entonces todas estas nuevas tendencias en términos de oportunidad, de igualdad, de reconocer la diferencia y de que cada uno de nosotros, sujetos vivos y muertos también, tengamos los derechos que debemos tener, ¿cierto? En las políticas públicas, entonces, ha prevalecido una relación orientada por la búsqueda cooperativa de consenso entre todos los afectados por las políticas. Entonces aquí ya hay más voces. Podemos partir que los tipos de acción de la primera era una voz más monótona, solamente una forma de ver las cosas, y ya después lo postconvencional tenemos toda esta diversidad que de repente cuesta, una gran orquesta, ¿cierto? Que de repente puede tener tonos que nos desafinan, pero eso también nos desafía a tener reconocer esa diversidad. Y tenemos entonces entonces la idea de justicia es un procedimiento de deliberación de los ciudadanos sobre asuntos públicos que les afectan. Entonces ya nosotros no somos aquellos beneficiarios que recibimos y que otros hacen por nosotros. En particular, por ejemplo, con el caso de las mujeres hay muchos ejemplos de esto. Hay unos estudios que se han hecho para mirar el enfoque de derecho en algunas de las políticas públicas y, por ejemplo, de algunas políticas de salud de las mujeres. No ha habido ninguna mujer en el medio para hacer ese diseño y a nadie se le pregunta. Entonces, después de aplicar una encuesta a 100 hacedores de política, se llega a tener este mapa, digamos, esta gráfica, que nos permite visualizar los niveles de normatividad, que quiere decir jerárquico o heterárquico. ¿Quiénes participan? Más unos colectivos, un tomador de decisión o múltiples tomadores de decisiones. Y después los niveles de diferenciación social, de política de preconvencional a postconvencional. Entonces, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Cómo podríamos decir nosotros dónde nos podríamos ubicar? Ahí para que vamos a ver si vamos entendiendo algunas cosas, porque después tienen que ir al paper de nuevo. ¿Ustedes qué creen que nuestras políticas públicas de educación, fueron estas preguntas, están más centradas de manera en la construcción de política pública, más jerárquica o heterárquica? ¿Qué piensan? Jerárquica. Jerárquica. Sin Jerárquica. duda, ¿cierto? Sí, sí. Claro. Y en esta idea de políticas preconvencional o postconvencional.
están en esa tensión, pero tiene más Preconvencional, preconvencionales, claro. Lorena, ¿sí? lo que pasa es que a mí me pasa que desde mi perspectiva, yo creo que es preconvencional. No obstante, cuando leí el texto, sentía que era de pronto ingenuo creer que todo es preconvencional porque de algún modo se afirma que la sociedad es la que tiene que estar ética y moralmente comprometida con lo que se va a hacer. Pero quienes la llevan a cabo, más allá de si la sociedad está o no está comprometida, ellos sí están comprometidos con lo con lo que creen. Entonces, me costaba entender un poco eso, como diferenciarlo bien en términos de cómo decir que algo es o sea, es preconvencional cuando en realidad ellos ideológicamente están convencidos de que esa es la forma en que se debe ejecutar esa política. Claro, porque por eso esta es una mirada que sale, por eso es una mirada conceptual que mira lo que uno hace, digamos. Cuando uno lo está haciendo, no tiene esta noción, sino que por eso es lo conceptual que en este momento estamos dando herramientas para mirar cómo se hacen las cosas. Y nosotros le estamos poniendo estas categorías de que si eso es preconvencional, claro, después ustedes ahora van a ir con otra palabra para decirle al director del colegio que ya no sea tan preconvencional. Eso está completamente out. Tiene que ser postconvencional. Pero, profesora, de alguna manera, este mapita o este modelito está mostrando claramente como en el caso chileno, la evolución y dónde estamos. Siempre la tendencia es volver atrás y no avanzar. A pesar de que lo que o sea, lo que usted menciona, y todos ya sabemos que la sociedad ya está compleja, ya está diversa, ya está, y los grupos, y no, eso es lo que estos grupos acá no entienden o se están resistiendo, es por el campo en disputa, que ahí se está Exactamente. muy claro. Exacto, si se resiste, pero eso es parte, claro, esto es una mirada, digamos, herramientas conceptuales para mirar la realidad y darle nombre y después cuando veamos los dolores y los problemas que hay, es la explicación, digamos, es la interpretación de una posible explicación de que por eso tenemos estas tensiones. Entonces, efectivamente, como ustedes decían, era más jerárquico, aquí se ve hacia el lado izquierdo de la pantalla, ¿cierto? Y hacia abajo de la línea está lo que era lo preconvencional. Entonces, en general, los hacedores de política, que se hizo un estudio que ya lleva 9 años, sí, pues, yo creo que, no sé si ahora cambiará tanto, a lo mejor ahora nos puede cambiar un poco más en algunas políticas educativa, no sé, si la ley de inclusión la podríamos mirar y nos podría salir un poco más heterárquica y un poco más convencional, digamos, que sería como en este modelo una aspiración donde hay más voces y hay más actores. Pueden haber otros modelos también de hacedor de políticas, pero este es un modelo que nos permite ver las diferencias en las cuales nosotros tenemos y que también podrían explicar los problemas que también estamos y por qué algunas cosas no pueden no funcionar y ligando esto que es más conceptual con lo que veíamos en la clase anterior, que tenía que ver que por qué pasaba que después a los profesores llegan y los ponen, ahora usted haga por competencia, ahora usted haga ABP. Entonces también en la microescala tampoco ha sido considerado. Y uno puede decir entonces que es desde una política pública, de una forma más preconvencional para trabajar. Entonces, ustedes que van a ser directivos, quizás que si queremos que haya en la justa medida que uno tiene que calibrar cómo llevar adelante equipos de trabajo en los cuales nosotros no sean nuestras ideas solamente las que se impongan, sino que también encontrar el colectivo que está interpretando de ciertas problemáticas. Por eso queremos estar vinculados con la familia, vinculados con los jóvenes, con los profesores, con la comunidad en general. Pero así nos aparecía como estaba. Entonces, ahora me gustaría que conversáramos en pensarse por grupo en alguna política en particular, una política cercana que ustedes tengan. ¿Cómo se hizo?
No sé si ustedes conocen alguna, ahora sin tanto detalle, ¿no? ¿Cierto? Algunas cosas de la política de inclusión, algunas cosas del PIE, no sé, el PASE, algunas de las políticas en las cuales ustedes han estado involucrados. Entonces, ¿cómo se hizo? ¿Preconvencional o postconvencional? ¿Cuál es el rol de los distintos actores en ella? ¿Más centrado en lo jerárquico o lo heterárquico? ¿Y cuál ha sido, mirando ahora el rol de los profesores, para que tomemos conciencia, cuál ha sido el rol de los docentes, la comunidad escolar, en ese diseño de política? ¿Cómo ha estado? Entonces, eso ya nos da como para ir finalizando este primer módulo de cuando después volvemos al principio, ¿por qué los cambios en la educación como que no funcionan? Entonces ahora hemos ido mirando distintos espacios y estadios que nos pueden dar luces de por qué no ha funcionado, porque hay cosas que no funcionan de esa manera como se están diseñando. Entonces eso voy a dejar de compartir. No sé si dejé de compartir. Aquí estoy. ¿Tienen alguna consulta? Nos juntamos así como aleatoriamente. Qué bien. Aleatorio, profe, está súper. ¿Aleatorio? Ya, aleatorio, ¿cierto? Es más entretenido. ¿Con quién les va a tocar? Entonces estamos a ver que estoy viendo la hora para no pasármelo si estamos bien, porque hasta las 8 ya podemos estar en este ejercicio para que, miren, yo necesito, es que aquí uno está en el cambio también, entonces que ustedes hagan un PowerPoint y pongan estos elementos porque lo que quiere las personas que me están ayudando en esta cosa de la plataforma, que tengamos un producto. Entonces el producto no es nuestra, para mí la reflexión es mi producto, que ustedes conversemos y yo los conozca y ustedes den su idea, para mí es, pero entonces, por grupo, hacen un PowerPoint y después lo presentamos, entonces eso nos queda como el producto del trabajo que después va a ayudar bastante a sistematizar una política pública y mirarlas con estos elementos teóricos, conceptuales, que nos permiten analizar y llegar a conclusiones, digamos, desde otra perspectiva, con algunos elementos de juicio que quizás les van a ustedes aportando para que reconozcan ciertas situaciones problemáticas en las cuales ustedes están, pero ya tienen elementos para interpretarlas y darle nombre a esos dolores, finalmente, porque uno entiende y que las cosas están enredadas y esto está pasando. Entonces no es que haya malos liderazgos, por ejemplo, a nivel de gobierno, sino que esto es así, po. No es así como que alguien va a decir, ahora por este camino y todos van a decir, ah, qué bueno, gracias por iluminarme mi camino. No, no es así tan fácil. Entonces yo voy a hacer los grupos. Aquí están las salas para grupos pequeños. Entonces, vamos a crear 4 grupos y después a las 8, porque nos van a quedar con unos 20 minutos, yo 5 minutos antes de las 8 los voy a hacer volver y vamos a comentar. Profe, ¿Sí? el PowerPoint que usted habla es el que está en la parte de productos, ¿verdad? En el Sí, Canvas hay una parte que se puede sí, descargar. Ese es el que podemos usar, ¿verdad? ese Ya, supongo que es el que me dejaron listo, me dijeron que estaba listo todo. sí, Sí. ya. Gracias.
Voy a volver a la grabación, entonces ahora se comparte, lo discutimos, yo veo cómo van y después queda ahí para que mi revisor de los materiales quede contento que ya estoy aprendiendo. ¿Es Que Juan no- Silva? sí, que no soy díscola. Díscola. Lo hablaron en consejo. ¿Ah? Lo hablaron en consejo. Claro, lograron Los, los díscolos. los díscolos. Bueno, entonces, ¿qué en el primer grupo además que después ahora él me va a revisar la grabación que voy a dejar y va a saber que estoy hablando? Lo hablamos de él. Un saludo a Juan Silva. Ah. No, pero entre de ir, lo estoy pasando muy bien de hacer este curso y hacer avances también. Me parece súper interesante. Entonces, ¿quién era el primer grupo? Yo no anoté la sala 1. ¿Alguien sabe quién puede ser? ¿Quién es? Nosotros éramos la 2. Así que Ya. ella. Nosotros éramos Falta, la 4. ya. Entonces, incógnita, tenemos los pares, los impares, ¿quiénes eran? Nosotros éramos la 1, María Acosta, Víctor y yo. Ya. Anaí, ella ahí va y vuelve, se cae del ciberespacio. Ya, entonces partimos por cuál. Por la 4, por la 3, por la 2, por la 1. Ya vamos a hacer preconvencional por la 1 y jerárquico. Claro. ¿Ven que cuesta que uno sea heterárquico y postconvencional? Yo les pregunto, les pongo y ustedes no querían, nadie dijo nada. Así que la tirana que cada uno lleva ahora. María, ¿lo hablas No tú? puedo sí, háblalo y lo Ah, yo voy a... complementamos porque no veo el PPT, no lo Yo puedo. presento la PPT y tú lo hablas. Ya. Espérense, dejarle la posibilidad de mostrar, compartir pantalla. Ya. Perfecto. Ya. Veamos. Ya, ¿cuál es el proceso de formulación de las políticas educativas en Chile? Y nosotros. Responde a cada una de las siguientes preguntas, ejemplificando con una política, y la política que nosotros seleccionamos es la ley de inclusión. Perfecto. ¿Cómo se hacen? Bueno, la ley de inclusión nace identificando primero el problema o la necesidad que se encuentra en el estudiantado, perdón, Sí, está bien. no es la hora. En el estudiantado, visibilizando la falta de acceso a la educación por niños con necesidades educativas especiales. Y pasamos por el proceso de investigación y análisis, y luego se hace el diseño de la política a implementar, abordando la problemática desde la solución que se requiere para la educación de estudiantes con necesidades educativas especiales. No sé si quieren complementar los niños, pero bueno, nosotros escogimos esta porque en realidad es la que tenemos más cercana y es la que ha tenido como una trayectoria más extensa en el tiempo, sobre todo hablando de políticas de Estado, que van variando de acuerdo al gobierno, se van implementando nuevos artículos, nuevos diseños, pero sigue estando como de forma más macro. Sí. Ignacio, vamos. Ya, ¿cuál es el rol de los distintos actores en ella? Bueno, el Estado, que realiza el diseño de la política, y la apertura más macro. O sea, el diseño va en relación a las necesidades que ellos visualizaron y hacen esta política de Estado para
abarcar a todos los niños con necesidades educativas especiales de una forma más macro. Los gobiernos, técnicos, políticos y élite ponen en acto la política, fiscalizan su funcionamiento, monitorean el funcionamiento y realizan cambios y o mejoras a la política, siendo administradores de los recursos económicos y otros para ejecutar las políticas. Bueno, los proyectos de integración tienen un financiamiento adicional por niño, que eso va de la mano también con los gobiernos, porque dependiendo del gobierno de turno es si se dan más recursos a los proyectos de integración o si se van implementando nuevas aristas en él. Y eso se va desarrollando a lo largo del tiempo. Esas mejoras y esos cambios, a través de decretos, de normativas, eso en general. Y de la sociedad civil, los grupos de interés, las organizaciones, etcétera, que llevan a cabo la política como hacedores activos de los programas y artefactos. Ya, ¿y cuál ha sido el rol de los docentes y la comunidad escolar en ellas? Son los agentes activos de la ejecución y monitoreo de las políticas que se llevan a cabo en cada comunidad escolar, siendo también los con mayor frecuencia en las actividades de la política, porque finalmente los que llevan a cabo las políticas, por lo menos en las comunidades escolares, en relación a esta que nosotros estamos hablando, son los docentes y en realidad la comunidad escolar en general, ya con la concientización de las necesidades educativas especiales en la comunidad, hacerlos parte del PEI y visibilizar las necesidades educativas que tiene su comunidad de forma más micro, pero también tomando en consideración la política más macro. Eso. Gracias, María. ¿Algún comentario de sus compañeros? Y si yo le forzara la pregunta en términos de que cómo se hacen si uno lo pusiera a estas categorías, ¿ustedes creen que los diseños y las formas de implementar tienen una forma más preconvencional o postconvencional de acuerdo a estas definiciones que vimos anteriormente? O sea, lo que yo considero es que ha sido tan largo el trayecto de la ley de inclusión y de las políticas en relación a la inclusión escolar, que creo que puede tomar como un postconvencional. Pero, o sea, tiene como algo de todo, porque han habido espacios en que en realidad la política ha sido como solamente el nombre y no se han ejecutado. Y han tenido grupos de interés que han estado muy encima. Y eso se dio en los tiempos cuando recién empezó como la ley de inclusión, en que había muchos dineros de por medio, entonces había un devenir de dineros que era muy grande, que se iban mucho a los municipios, a las corporaciones municipales, y eso fue un juego que después fue disminuyendo. Entonces yo creo que abarca como dos partes. Sí, uno puede poner alguna noción, quizás detenerse más. ¿Y cuál es también al juicio de ustedes el tema de los roles? También usando estas categorías de análisis previo, ¿es más una función más jerárquica o también más heterárquica? Hay más mezcla. O sea, en un principio yo creo que era más jerárquica, porque descendía, o sea, la información descendía, y ahora nosotros también se lleva a cabo un poco esta jerarquía en relación a la documentación, a cómo se llevan a cabo y el funcionamiento de los programas de integración, que no hay como una comunicación fluida en relación a lo que se hace, lo que se debe hacer o cómo podría funcionar, sino que la información llega desde arriba y es lo que se tiene que hacer. Están los formularios únicos de valoración que nosotros se deben ejecutar y que muchas veces nosotros consideramos que nos sirven, pero que no son escuchados porque en realidad se tienen que hacer. Perfecto. Y después no hay una evaluación que a ustedes les digan y ustedes logren que haya un canal donde ustedes puedan entregar esa información especializada, porque ustedes tienen una riqueza de tener el conocimiento así in situ.
Claro, porque a nosotros después lo que se nos solicita es enviar la evaluación del programa de integración, que es una evaluación que es cuántas horas tiene la fonoaudióloga, cuántas horas tiene, pero no hay un monitoreo en relación a los avances de aprendizaje de los estudiantes, no hay una evaluación de la asistencia en relación a proyecto de integración, no asistencia solamente a clase, porque finalmente los niños tienen un horario en que van distinto a proyecto de integración, entonces muchos niños van en la mañana, pero llegan tarde, pero igual están presentes. Entonces, el monitoreo es somero en relación a lo que en realidad debe ser un proyecto de integración y para que la ley de inclusión realmente funcione. Claro, por Y ejemplo, esos dineros sean bien invertidos. porque después va la DIPRE, porque la DIPRE es la entidad estatal que está destinada a evaluar las políticas públicas. Después hay evaluaciones anuales de distintas políticas públicas, entonces va con esos mismos indicadores y puede mirarse el ombligo y decir, estamos porque pusimos 100, gastamos 100 y generamos algunos indicadores de 10 niños, fueron todos, y claro, esa otra cosa sustantiva no aparece como señalas tú. Perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Quién viene ahora? Ahora hagamos lo más heterárquico y postconvencional. ¿Quién se ofrece? Ya, pues chiquillo. Oye, vamos nosotros que somos el 2. Ya. O sea, seamos poco convencionales, pero no tanto. Vamos, chiquillos, vamos. Correctos. Claro. ¿Anaís? Sorry, pensé que... ¿Me escuchan? Sí, Sí. Para compartir el PPT, ¿me indican, por favor? Dice compartir pantalla y ¿Compartir pantalla? Ya. yo lo tengo autorizado para compartir. Al tiro. Ahí si alguno de los chiquillos es el presentador, yo puedo... dale. ¿Se ve mi pantalla? No, ¿No? o yo no la veo al Al menos. tiro. Espérame. O la subo y... A ver. Yo apreté compartir pantalla. Sorry, esto es nuevo para mí. No había compartido pantalla antes. Entonces, configuración. Tengo que... Pantalla. Compartir. Sí, ahí sí se ve. Sí, ahí sí, se está viendo todo. Ya, súper. Ya. Ya bueno, ahí están Lo voy a... los Uy, integrantes. Trabajamos con la Anaís y con Manuel. Nosotros igual elegimos la ley de inclusión escolar, la ley 20.845. Pasamos a la siguiente. Pero le agregamos otra patita del contexto, que es que nace de la necesidad de la sociedad chilena, y lógicamente apelando a la integración. O sea, como que finalmente termina en este nombre de ley de inclusión, pero la perspectiva que la regía en ese momento era de integración. El objetivo a propósito de las demandas sociales que venían desde el 2006 como proceso histórico, 2006 al 2012 tenían que ver con terminar el lucro, el copago y la selección, que eso es lo que motivó la discusión de esta ley. Y que por tanto, si la ponemos como en tiempo, diríamos que la presión social tal vez de parte de los estudiantes, tanto de las escuelas como de las universidades, demandando, como decía, al final el lucro, al copago y a la selección, hacen que el gobierno levante un proyecto que pase por un trámite legislativo completo, digamos, por el Congreso, qué sé yo, y que invite a distintos actores de la sociedad civil. Desde esa perspectiva, entonces, ahí vamos como armando hartos actores, vamos desde ya develando hartos actores
que termina este proceso con una votación y probablemente con la publicación de la ley como tal, que no solo se hace cargo de esos tres temas, sino específicamente y tal vez incluso uno de los que son más fuertes, porque hasta aquí incluso son algunas cuestiones de facto, lo que trae más, digamos, más análisis quizás podría ser todo lo que dijo que dijo María recién, como de implementación. Vamos a la otra, Anaís. Ese. Bueno, ¿cuál es el rol de los distintos actores? Nosotros creíamos que había una sociedad civil que a priori lo primero que hace es manifestar una necesidad de ciertas cosas, que en este caso esta parte de la sociedad civil está fuertemente representada por el mundo estudiantil, quienes fueron los que instalaron en la agenda los temas de educación. De hecho, como en ese tiempo se comentaba que hace 30 años fácil que no se volvían a instalar los problemas de la educación como en la palestra. La última gran reforma como tal había sido como la municipalización en dictadura y para atrás, social, el tema de universalizar, digamos, la escuela básica, la instrucción primaria. Eh, por tanto, ahí también, digamos, en el trámite legislativo entran los investigadores educacionales, ponen en discusión el tema, le dan un aporte ideológico también al tema, académico. El colegio de profesores, quienes también presionan para ir poniendo los puntos de vista de parte de los profesores, no de todos los profesores. Las universidades quienes informan sobre las temáticas también, academia, investigación, y también son parte de la instalación de agenda, porque tampoco es que la universidad sea solamente academia, también está compuesta por varios estamentos que son parte de la instalación de la agenda. También sabemos que ahí inciden fundaciones educacionales, ONG y otras relacionadas, que también instalan en ese juego de la comisión, bueno, no un juego, pero instalan en la comisión las distintas perspectivas que confluyen en esa discusión. Pues, por ejemplo, que en ese momento se ponía en discusión, por ejemplo, si es que en verdad había que segregar, o si en verdad hay que discriminar a una discusión que parece ridícula. En ese momento igual habían quienes decían, sí, sabéis que efectivamente hay niños que no tienen que estar aquí, o hay niños que se tienen que ir para el colegio de allá, y ojalá todos juntos, y no queremos que se mezclen con los de nosotros. Yo creo que incluso también faltan como los apoderados, quizás estas otras organizaciones que elitizan un poco esa parte. Y por supuesto el gobierno, quien manda el proyecto de ley de inclusión, de hecho después es quien tiene que firmarlo, y algunos grupos de interés que son como parte de la sociedad civil, pero que actúan como por debajo, por detrás, como que no son parte de la discusión abierta, sino como por ejemplo cuando vamos al tema de la ley de pesca y empezamos con esos mails que no deberían haberse publicado cuando decían, mira, sabéis que si tú firmáis esto, de pronto un viaje no sé dónde, por decir algo. Y que, claro, consideran necesaria la ley o no para el beneficio más bien privado. Vamos al siguiente. Y bueno, aquí nos pilló un poquito la máquina, esa es la verdad. De repente dijimos, no queda nada, apareció el reloj y nos faltaba el tema del rol de los docentes. Bueno, claramente son los que ejecutan la ley, somos los que ejecutamos la ley, pero que de algún modo no fuimos parte de la discusión y la creación. ¿En qué sentido? Y yo, al menos esto fue lo que planteé, es que no recuerdo yo, bueno, yo estaba estudiando en ese tiempo, estaba entrando en la USACH, de hecho. Pero no recuerdo que hubiese un proceso consultivo en el que fueran a preguntarle a los profes del sistema, decir, mira, ¿sabes qué te parece esto? Vamos levantando como esta idea que de pronto quedó más patente con la tema de la Convención Constitucional, de ir con cabildos, preguntándole a distintas comunidades qué piensan, levantando información, para que luego eso se traduzca en la política, sino más bien fue como desde allá, con la gente yendo hacia allá, digamos, no desde la base. Por tanto, así como en un resumen, y a propósito de las preguntas que hizo usted antes, profesora, sí es jerárquica, a pesar de que intenta ser heterárquica, digamos, porque
porque de algún modo se valida la discusión que se produce allá, pero no siempre termina votándose en función de lo que se discutió. No sé si me explico. Podrían ir efectivamente 40 expertos a decir que esta era la ley que iba a resolver todo, pero muchas veces, aunque los 40 expertos digan eso, hay algunos que van a seguir votando lo que quieran, lo que creen, lo que creían incluso antes de esa discusión, por lo tanto, al final igual se vuelve algo medio jerárquico elitista. De algún modo la política pública cae sobre todos nosotros y no de otra forma. Y me hizo ruido lo que dijo la María hace un rato respecto de que era que creía que era postconvencional, o una parte de ella creía que era postconvencional. Y es que según yo, y eso es lo que planteé adelante, de algún modo estamos medios convencidos de eso, po. Pero somos nosotros los convencidos, po. No todos los convencidos. Por tanto, no sé, siento yo que nosotros intentamos verlo como si fuera algo que ya está, porque de hecho ya está, o sea, ya está más que discutido, está resuelto, y no deberíamos, de hecho, a poner en discusión si es que en realidad el sistema de admisión escolar deberíamos volver a la segregación como tal. No obstante, todavía, incluso a propósito de los procesos, a estos procesos, igual hay personas que hoy están haciendo filas y en la fila para entrar a un colegio dicen que precisamente el SAE es lo peor que les puede pasar, la tómbola es lo peor que les puede pasar, y que claro, también existen otros que ojalá que mis niños no se junten con tus niños y ahí se produce algo. No sé si realmente es postconvencional, yo me atrevería a decir que es preconvencional. Incluso, y ya como para cerrar aquí, y esto es súper personal, la política tiene ciclos. Por tanto, lo que hoy día es postconvencional puede ser que mañana no lo sea. Quiero decir, todos pedimos una nueva constitución, por ejemplo. Y cuando había una nueva que cambiaba varias cosas, más allá de si la solucionaba, no fue. Y todos los que están convencidos después no estaban tan convencidos. Y de hecho, de este nuevo proceso va a pasar algo parecido. Pues hay que ver qué es lo que resulta ahora, qué es lo que resulta después, y si es que todos votan en consecuencia de lo que plantean inicialmente. Por eso me pasa eso del rollo de lo preconvencional y lo postconvencional. Digo yo, cuando estoy convencido de algo, para mí obvio, todo postconvencional, pues ya está discutido, ya estamos. Pero no sé si para todos. Eso. Gracias, Mario. ¿Algún comentario a su compañero? Tal vez, profesora, estaba pensando como lo que estaba planteando Mari del grupo anterior. Tal vez, por ejemplo, nosotros vemos que mirando como el contenido de lo que salió de la ley y más o menos lo que vive la experiencia, como narraba anteriormente la profesora, ahí está, vemos un elemento que es preconvencional porque no retoman los elementos de la profesora y eso obviamente quedó marginado porque lo que usted decía, otros saben y otros no saben, pero como no tenían representantes, pero los lobistas sí tenían representantes, entonces ese es el campo de disputa, y ahí por eso es convencional. Ahora, lo que decía el cuánto se llama Mario en cuanto cómo responde Chile o cómo respondió Chile en cuanto con esa ley, otro tema, cómo cuál desarrollo tiene el país con respecto a estas dinámicas de cómo participar en estas leyes. Ese es otro un aspecto distinto. Pero cómo se ejecuta es preconvencional de alguna manera. Gracias, Manuel. ¿Algún Sí. otro comentario? Bueno, esto también no vamos a nosotros a determinar o específicamente, sino que es para ir viendo que hay distintas fases en la política pública y en un momento, claro, los estudiantes, yo creo que el tema como del lucro y cuando el lucro, el copago y la selección sí eran de niveles distintos, porque entiendo que el lucro y el copago tiene que ver con la subvención, porque los colegios que eran municipales, ahí después ahí está el otro tema de la selección, entonces ahí eran distintos, y también de las universidades, con el tema del lucro era de la universidad. Entonces, claro, cuando viene el tema de la gratuidad, tiene que ver también con que hay como que la sociedad civil se expresó y ciertos logros, o sea, como que en pocas ocasiones el grupo de interés, como que alguien le hace la pega al grupo de interés,
como que alguien diga, hoy las mujeres que están, que no pueden votar, ¿por qué no le...? No, las mujeres se levantaron y pidieron el voto, y así apareció como todos los grupos que han tenido sus intereses, se logran y ahí pueden convencer a otros. Y también el tema del lobby, que después podríamos pensar, yo conocí de cerca a Francisco Javier Gil, y cómo él, con todo esto el tema del acceso inclusivo a la universidad en este caso, pero él tomó las cosas del lobby y él tomaba a los diputados y estaba a las 7 de la mañana ahí en Valparaíso y les decía los datos y les decía todo, porque esta otra gente no alcanza a hacer todo el análisis y ver todos los reportes que nosotros sabemos de lo que entra, quién sale. No, entonces él estuvo así, y eso hay un área de trabajo que se llama incidencia pública. Entonces, ¿cómo podemos tener incidencia pública también? Los grupos de interés, tenemos que ser parte de esos colectivos para que de alguna manera, o sea, todo como muy bien dice Manuel, es un campo en disputa, o sea, no está terminado todo. Y si uno se mueve, hay veces que va avanzando, depende. El otro grupo. Nosotros, grupo 4, Grupo 4. la verdad es que conversamos muchas cosas, escribimos poco, no nos pusimos muy de acuerdo. Tenemos hartas dudas, al parecer no leímos, o sea, bueno, yo no leí los textos porque no los tenía y no supe dónde encontrarlos, ¿ya? Se lo mandé por correo también. Es que no sé, me parece que no me están llegando los correos porque inclusive el link de hoy no me llegó, lo tuve que pedir por el chat. Entonces voy a revisar eso porque Puede ser, pero no es una justificación, voy a no, tratar de pero poner el previendo que las problema. cosas, no, pero es bueno, porque previendo que las cosas a lo mejor arriba no están, yo igual mandé, así como más Ya, súper. para, Por ejemplo, hoy día vi que estaban los textos ahí. ya. Los dos, ya, pero no importa, esa es una justificación. Vamos a tratar de mostrar algo. Sí, esto es en espirales incipientes, no, es como para que entremos en el análisis, ¿no? Entremos en modo análisis. Ya, voy a mencionar que la política considerada es el decreto 67, que de alguna manera aprueba las normas mínimas nacionales sobre la evaluación, calificación, promoción y deroga los decretos que antes se habían escrito respecto a esto. Y el cómo se hacen, bueno, pensamos que se hace de alguna manera a través de los expertos, ¿ya? Que van de alguna manera proponiendo estas normas considerando las realidades o las problemáticas que se habían generado en algún momento, como por ejemplo el tema relacionado con que la repitencia era un castigo más que una posibilidad de mejora para los estudiantes y por lo tanto eso generaba un problema de deserción y de alejamiento de los chiquillos o de decepción también, y el otro año no funcionaban bien, y se propone una idea distinta ante eso y ante esa situación que está ocurriendo con el tema de la repitencia o con el tema de evaluar a los estudiantes sin que los estudiantes tuvieran participando, perdón, sin que los estudiantes estuvieran presentes, pues se llenaba con dos a veces porque el niño no iba y no daba la prueba, ¿cierto? En muchos colegios pasaba eso, y de alguna manera se busca regular algunos elementos para poder mejorar situaciones que eran complicadas. Y uno de los aspectos que más generó polémica y que la opinión pública de alguna manera empezó a criticar fue el tema de esta no repitencia, ¿cómo se llama? Automática. ¿Ya? E inclusive algunos grupos empezaron a hablar de que esto estaba generando mediocridad, que la meritocracia se dejaba de lado, que en el fondo iban a estar pasando los que son flojos, y no se leyó, se lee en general. Tendemos a leer los titulares y no leemos el fondo, y el fondo es preocupémonos de los niños que no están aprendiendo y busquemos no generar problemáticas en ellos, ¿ya? Y ahí me imagino yo que estos expertos, ¿ya? Y seguramente también a partir de lo que ellos fueron viendo, investigando, proponen este decreto, ¿ya? ¿Cuál es el rol de los distintos actores? Nos imaginamos que la sociedad fue mostrando y fue diciendo las situaciones problemáticas que generaban problemas en esto. Hubo, me imagino, grupos de interés que
tal vez estaba involucrado alguna ONG que hablaba sobre o proponía la idea en relación a esta situación o proponía los puntos que se empezaron a cambiar de la ley anterior. Y entre todo eso, a partir del Ministerio de Educación, me imagino que mandan la ley y después se aprueba. Y lo otro es que, ¿cómo ha sido el rol de la escuela? ¿Cuál es la posibilidad de trabajo desde las escuelas con respecto a este decreto? Es que las escuelas debieron ponerse de acuerdo, y creo que ahí sí hay algo de participación de las escuelas. Se tuvieron que poner de acuerdo para poder definir cuál era su reglamento de evaluación, y ese reglamento de evaluación generaba una diferencia entre las diferentes escuelas. Entonces yo como escuela podía ponerme de acuerdo con los profesores para ver las cantidades de notas que podíamos poner, las formas de evaluar, los regímenes de estudio, ¿cierto? Si es semestral, trimestral, ¿ya? Y otros elementos que estaban dentro de este decreto y que permitía que las escuelas tomaran algunas decisiones con respecto a ello, ¿ya? Y tenía que proponer cuál era el seguimiento que se iba a hacer con estudiantes también. Entonces, habían hartas cosas que se podían, de alguna manera, desde el mismo colegio y considerando el contexto, hacer una diferencia entre uno y otro. Esa es nuestra simple explicación de esta política. Gracias. Yo, a partir de lo que ustedes dicen, uno podría tomar parte de las primeras cosas de la clase, que era ver cómo ven el problema. Porque uno ve problemas y puede encontrar varias soluciones. Entonces eso ya es una concepción de mundo. Y quizá en ese momento ganó la concepción de mundo, si era de los expertos, que pensaba que esa forma de los estudiantes, y había otra concepción de mundo, pensemos, hace unos cuantos años atrás, digamos, que esa era una concepción de mundo impensada, porque se cruza con todo, o sea, ¿qué mérito tienen los estudiantes? ¿Por qué van a continuar? Si fueron flojos, no se levantaron temprano y toda una serie de cosas, ¿cierto? Y por eso reprobaron, y el castigo. Entonces, esa es una noción de educación, una noción, y que, claro, estos expertos pudieron hacer esa modificación, pero yo creo que en algunos partes de los actores como que la sufren. Entonces, haber llegado a esa conclusión y tener eso así encima. Y los padres también, porque todos tenemos, en educación todos tenemos ideas, ¿cierto? Concepciones que nos regulan nuestro marco interpretativo, lo que vemos del mundo. Entonces, como somos, estamos mirando nosotros esta problemática, entonces el problema en sí es la interpretación que estamos haciendo de esa realidad. Y ahí me parece que no es tan simple lo que hicieron, lo hicieron muy bien, así que también muchas gracias por su aporte, Jaime y compañía. Entonces nos queda un grupo, ¿o ya pasaron todos? Dejemos de compartir entonces esto. ¿Quién la deja de compartir? O sea, me quedé pegado. Háblenme, que parece que estoy sola. No, Jaime parece que la tenía, ¿o no? Ahí está. Ya, eso, ya. Bien, gracias Jaime. ¿Algún otro? Nos queda un equipo, ¿cierto? Ya, vamos con el otro equipo. Katy, tú, yo comparto pantalla. Tampoco alcanzamos mucho. Tú compartes pantalla y yo planteo las ideas, ¿te parece? Ok. Y para comenzar, nosotras con las compañeras decidimos analizar la política pública Ley 20.903 de sistema de carrera docente. Mm, ¿Me escuchan? Sí. Ok. Tendría que ver con 3 aspectos significativos para el desarrollo profesional de los docentes. En primer término, se hablaba de estándares de desempeño profesional. Estos estándares eran un proceso evaluativo integral. Ojo, busca reconocer el dominio y manejo que tienen los profesores, en tanto lo disciplinario y pedagógico, y sobre todo en su entorno próximo, que son
su aula, sus pares, sus estudiantes, padres y apoderados, en todas las actividades que tenían que ver con la comunidad educativa. Estos estándares de desempeño fueron creados por el Consejo Nacional de Educación y eran evaluados por el CPIP y la Agencia de la Calidad. Lo van a evaluar de los siguientes mecanismos, dos. Que uno era, ¿cierto?, el instrumento de evaluación de conocimiento específico, una prueba, una evaluación escrita y un portafolio profesional de competencias docentes. ¿Ah? Ese era un aspecto. En segundo lugar, hace referencia a la formación local para el desarrollo profesional, que cada establecimiento, cada sostenedor, debería generar un plan de desarrollo profesional a fin de que los profesores tuvieran oportunidades para mejorar sus prácticas pedagógicas, ¿cierto? Una capacitación constante, que también tenía que ver con una forma de retroalimentar la práctica pedagógica y también llamar a la práctica colaborativa y el trabajo en comunidad de aprendizaje mediante este plan local de formación. Tenía otro aspecto súper importante también que tenía que ver con que había un sistema de rendición de cuentas, que se trabajaba, porque tenía que tener un impacto positivo y directo hacia el aprendizaje de los estudiantes. Finalmente, otro aspecto de la ley era simplificar la estructura de remuneración docente, que antes se componía de 22 asignaciones y quedó en 6. ¿Ah? Que tiene que ver con la experiencia, ¿cierto? Con el tramo profesional, reconocimiento por docencia en establecimiento de alta concentración de alumnos prioritarios, y había también una responsabilidad directiva y técnico-pedagógico, y una bonificación del reconocimiento profesional, ¿cierto? BRP que conocemos nosotros, y un bono de excelencia académica. Eso de alguna manera era para generar una valorización de la profesión docente, pero también para evaluar el desempeño, de modo de dejar a los mejores, y con este 5% que el sostenedor podía de alguna manera despedir o desvincular cuando tenían malos resultados, ¿cierto? Y ahí nacieron los PCP para que las escuelas, ¿cierto?, los sostenedores pudieran de alguna manera apoyar a estos profesores que estaban con mal desempeño y ser sacados del sistema escolar. Finalmente, encontramos que era bastante jerárquica, porque era una situación vertical que era evaluado por terceros, ¿cierto? Además tenía un cierto sesgo, porque se evalúa un momento, es una evaluación a una actuación docente preparada, ¿cierto? Una performance, una cosa discursiva, un poco alejado, no alcanza a evaluar la realidad continua del docente y su real práctica pedagógica a diario. Por lo tanto, de alguna manera, en vez de valorar su gestión pedagógica, la desvalorizó. ¿Cómo nació? Como un incentivo a la carrera docente, ¿cierto? Un incentivo económico, una motivación por la recompensa. La motivación por la tarea era este trabajo colaborativo, ¿cierto? Esta mejora de las prácticas pedagógicas, así fue pensada y así nació, pero finalmente como que se distendió hacia solamente a evaluar o medir, incluso aparece la palabra medir por la Agencia de la Calidad, las competencias docentes. Tiene también unos aspectos preconvencionales como también post, ¿cierto? Actualmente, ayer recibimos el documento del ministro Ávila, que tenía que ver con un cierto estudio que se hizo, un grupo de trabajo, para, ¿cierto?, de alguna manera generar una sola línea o un solo proceso de evaluación docente, que finalmente terminó con una publicación de que este año se va a eliminar solamente la grabación al docente, de esta puesta en escena. Y lo medular de la ley continúa exactamente igual, y el próximo año veremos. Como decía usted, profesora, es una política de gobierno de turno que se implementa o se interpreta según el color que tengamos en ese momento de gobierno, y no tiene que ver con una política de Estado, de un sistema nacional de carrera docente. Además, este proceso es selectivo, no todas las escuelas, no todos los sistemas están adscritos a esta ley, es voluntario. Por lo tanto, nos comentaba una compañera que ella no sabía mucho de la ley, porque estaba en un colegio particular subvencionado y su escuela, sostenedor, fundación, no se ha adscrito a la ley. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que finalmente no es un sistema nacional. ¿Ah? Buscaba la cobertura nacional de sistemas de medición de los estándares de desempeño de los profesores, y actualmente es voluntario.
Eso fue lo que alcanzamos a trabajar con otras compañías. Hoy, menos mal que les dejé pocos minutos, les dejaba un poco más, encuentro que está... Estábamos súper nerviosa, profesora, súper nerviosa. No, pero no estén nerviosos si esto es un taller. Esto es como para empezar a hacer el trabajo, pero me parece súper bien cómo van mezclando. Sí, mi rol es que ustedes mezclen su experiencia con estos marcos teóricos y ahí vamos entrelazando y pueden ir reinterpretando tantas cosas. Entonces, cuando nosotros pensamos después encontrar un problema en esto, ¿por qué a la gente no le gusta? ¿Por qué hay problemas? Claro, porque ahí hemos, por lo menos de estos puntos de vista teóricos que hemos ido viendo, porque no todos los actores han dado su voz, porque después igual en un Estado democrático, claro, uno no gana a todo, gana un pedacito. Pero aquí hay como actores medio invisibles, ya veíamos cómo era la escuela y lo que decía Carbonell, el texto que les dejé para que leyeran, y lo que decía Carbonell, que en la escuela al final, en el aula, está el profesor y sus estudiantes, pues, y todas las demás ideas y preconceptos como que desaparecen, y ahí es donde hay que trabajar. O sea, un cambio como más a nivel de célula, no a nivel como de cuerpo, no cambia el cuerpo entero, sino que cambia como a nivel de célula, y ahí está la dificultad para que cambie entonces. Como que esa es la discusión que estamos llevando. Me parece que, no sé si ustedes tienen otra aporte, el equipo que trabajó en esta última presentación. No, profesora, solamente comentar eso que nos quedó la duda, que en la actuación de los docentes éramos casi las víctimas finales, era dirigido a, y no era muy democrático, ni tampoco habían momentos en que se pudiese evaluar. Comentando que una política pública como esta partió en 2016, en 10 años recién se podría evaluar cuál fue el impacto de nuestras prácticas pedagógicas. Nos quedó esa pregunta al final. Exacto. Mira, hay un tema, porque por eso uno va conociendo, ustedes con mayor razón saben esto, cuando está haciendo clase, hay otra parte que nosotros pasamos y que no la tenía pensada, pero yo creo que sí la voy a incorporar, que es el enfoque de derecho. ¿Y qué significa el enfoque de derecho? Es una mirada completamente distinta a cómo hacemos las políticas. Hay otros, digamos, enfoques también, como más de vanguardia, pero el enfoque de derecho nos da un lenguaje que nos permite entender cuando nosotros somos como las víctimas. No somos sujetos de derecho. O sea, nadie nos preguntó nada y se hacen las cosas porque se van moviendo. Entonces, ahí yo lo voy a poner para que lo tengamos, porque eso te da la amplitud y que nos permite reconocer que uno no es un sujeto así deficitario, entonces alguien te tiene que poner, y esa es la construcción como de sujeto en muchas políticas que hay. Si nosotros vamos a analizar cuál es la racionalidad que hay, cómo se distingue ese sujeto, un sujeto que tiene voz o no tiene voz. Y en muchas políticas los sujetos no tenemos voz. Y por eso ahí se mezcla con esta cosa de tecnocracia, porque alguien te pone la voz. Entonces tenemos que estar atentos y como tú señalabas, Katherine, en esta política, si la miramos ya, digamos, con estas otras luces, quizás eso también, ¿por qué estuvo invisibilizado el profesor? Porque era invisible, porque había alguien que le ponía la voz y nunca pretendió escuchar. Y cuando tú dices, claro, esto no es nacional, se va a... Solo el que es voluntario y el que no es voluntario sigue haciendo el camino como quiere. Sigue haciendo el camino como quiere. Entonces, ahí están, esas son las tensiones. Nosotros no vamos a solucionar las tensiones, pero sí en este análisis reconocer para después ir a mirar los problemas educativos, entonces, en específico de un sector educativo, de una escuela, después de una comunidad, de un territorio y después del país, que no es tan simple de que porque son flojos es que no mejora si había una política. Hay todo a la base, ciertas tensiones que están a la base y quizás después nuestro espectro de posibilidades, pero está más dificultoso, pero sí es reconocer, o sea, pero si no se reconoció en el profesor, ni cómo mejora, es una hipótesis súper platónica de que un inventivo, digamos, un creativo, se le ocurre que así puede mejorar.
pero no está en un modelo que permita ese cambio. Yo también en algún momento escuché, no sé si sería muy imaginativo la parte que escuché, pero que también había como que echa la ley, echa la trampa, ¿cierto? Que había como un grupo de gente que hacía los portafolios, pues podía ser, había esas cosas también. De hecho, hay universidades que se contratan y los PSP son planes de superación profesional para sacarlos de la última categoría para no ser despedidos. Hay obligación del sostenedor hacerlo. Ah, ya. Pero eso tampoco es genuino, sino que es como que es una operación emergencia. ¿Cierto? Bueno, en este paseo que hemos hecho imagínense todo lo que salió acá rápidamente, o sea, yo estoy impresionada también de cómo vamos articulando y mirando estas políticas públicas, entonces con estas miradas más teóricas de alguna manera, que nos va dando lenguaje, si es tan jerárquico, y ahí también lo que dice la literatura son los problemas que tiene cada una de esas cosas. Si uno lo hace más jerárquico, tiene quizá un beneficio primero en el diseño, quizás más corto, porque como no le pregunté a nadie y lo hice entre sábado y domingo, sale fácil. Pero después, ¿cuánto cuesta la implementación? ¿Cuánto cuesta que se logren los cambios que se querían con esa política? Eso también uno tiene que apuntar, porque hay un objetivo que pretendemos que partimos de un problema, ¿cierto? Entonces partimos de ese problema para poder solucionar y encontramos esta solución de esa manera. Entonces cuando uno encuentra soluciones de esa manera, por ejemplo, tan jerárquica, puede tener unos impactos positivos al principio, negativos también. Y todo lo que hemos visto, sobre todo lo que parece con las políticas de las comunidades que afectan a la educación, tienen que ver un poco con eso, que después hay como un cerco y la escuela cambia poco. Eso es lo que nos decía Carbonell, ¿cierto? Y que incluso autores de el otro paper que había de cambio, el de Fulan, que era como un resumen de un libro, que está lejos de nosotros, que tienen otro per cápita, otro PIB y todo, aparece como cosas bien semejantes. Cosas que no son tan distintas de nuestros mismos problemas. Digamos, estamos en esta cosa situada, que después otros hacen las políticas por nosotros, no nos preguntaron nada y quieren que cambien. Entonces, también está la perspectiva de cómo hacerlo, cómo reconocer entonces las situaciones problemáticas y cómo las podemos abordar, que esa es parte como del tema de esta primera fase del curso para instalarnos de lleno en levantar. Nosotros vamos a ser capaces de distinguir problemas educativos. Esa es mi pega, que ustedes vean problemas educativos y ver por qué están esos problemas educativos y después encontrar las soluciones. Primero vamos a levantar problemas educativos. Y eso ha sido esta primera como introducción más teórica, para que ustedes después lean los papers esos días que no tienen nada que hacer. Entonces, ay, como tengo nada que hacer, voy a leer este paper de la profesora porque estoy súper aburrido, no sé qué hacer en estas 5 horas que no tengo nada que hacer. Se fueron los hijos, se fueron los profesores, se fue todo y uno aburrido. Eso. Ahí lo toman y lo miran. Bueno, por hoy día lo vamos a dejar hasta acá. Les quiero agradecer la participación, porque así activamos todos los conocimientos que tenemos. Yo voy a poner también las lecturas para la próxima clase, que ya vamos a ir mirando, ya acercándonos de lo que son los problemas educativos, que es un problema, ya hoy día vimos que habían observadores a los problemas educativos. Y hay formas de observar, y lo que uno observa es lo que encuentra después como solución. El que observa es el que le da la pista, y tiene que ver con todo lo que ustedes también hemos ya ido como sacando de nuestro baúl de conocimiento, que son todas las creencias, las percepciones. O sea, nosotros vamos con toda nuestra historia, estamos mirando, entonces están las normas y está la interpretación de las normas. Entonces todos dicen, para allá A, y uno dice, era A, y yo lo hago a mi pinta, porque eso tiene que ver con nuestras convicciones, con nuestros valores, cómo miramos y cómo nos hace sentido. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tratar de ser un observador que mira problemas en su comunidad, en otras comunidades, como yo les dije. Aquí estamos ya mañana, el viernes tenemos nuestra primera reunión con el equipo de
unos colegios que están trabajando con nosotros para que después nosotros traigamos las grabaciones, yo se las mande, de problemas educativos. Vamos a ir viendo sus propios autores, estos propios directores, cuáles son sus problemas educativos y nosotros vamos a tener que interpretárselo. Eso va a ser como la parte de la segunda unidad, va a ser esa innovación que vamos a estar haciendo en este curso y que no sea problemas así que ustedes traigan, sino que nosotros los vamos a traer y los vamos a analizar. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario, algo. Ya están cansaditos. Ya, entonces los vamos a Profesora, dejar. yo tengo una duda, ¿Sí? porque en el Canvas sale una actividad en relación a los textos. ¿Qué era esta o no? Era esta, no hay que hacer, es que había otra. Es que la otra era de los otros textos, esta es lo que había que subir. Sí, esa es Los otra. textos que eran de la clase 2 y estas de la clase 3. Ah, ya, perfecto. Sí, No hay eso problema. es. Y ya para la próxima clase, la lectura, chiquillos y chiquillas y chiquillas. La lectura para que puedan participar de mejor manera. ¿Ya? Ya. Sin más, nos dejamos hasta acá. Ha sido un día largo. Profe, Sí. disculpe, entonces los trabajos reflexivos los podemos ir, no había plazo, o sea, había No, plazo para hoy, pero no. podemos ir Pero pueden actualizando. vayan subiéndolo de aquí al lunes, martes tenemos el lunes feriado, pues el martes, para que estén. Ya, la Profesora, PPT también se subía, ¿verdad? Sí, La se sube la PPT de PPT ahora todo. también. Se sube la PPT porque tengo que tener los productos de la clase. Ujú. ¿Ya? Y usted habló algo de una evaluación. Sí, yo la Es voy a una mandar, no te evaluación. preocupes. Cuando Ah, llegue, ya. va a tener todo el tiempo Ok, que se tenga que tener. Lo que sí, ok. para que no se vayan asustando, que son como una sistematización de estos trabajos que hemos hecho, de alguna manera. Y que le pongo Ok. otro formato, pero es parte como no es más distinto que esto. Muchas Eh, gracias. profesora, ¿Listo? yo tengo una duda. Dígame. ¿Hay otros libros más, aparte de los que había que leer para hoy día, que usted los va a subir para la próxima clase, ¿cierto? Sí, de lectura, sí. ¿Y eso los va a subir ahora? Sí, los Ya, tendría que haber subido ya, o sea, yo los pasé para que los subiera, pero ya tendrían que estar. Yo los voy a revisar, si no están, yo se los mando por el mercado negro. ya, pero Ah, eso. porque tú no estás, déjame ver en mi lista. Creo que no estoy porque no me llegaron eso. Ya, déjame ver. O tal vez no los encontré. Puede ser. Sí. Y Víctor, tú Gracias. levantaste la mano. Profesora, dos cositas cortas. Una, ¿el PPT, cada uno tiene que subir el PPT o basta con que uno del grupo lo haya subido No, como uno para del que... grupo, ¿para qué vamos a repetir? Cada uno o sea, Ya, 4 PPT, perfecto. de acuerdo, uno por grupo nomás. Ya. Y lo otro era respecto a la definición que varios compañeros daban, y de hecho mi mismo grupo también lo dijo, que era como que se mezclaba el pre y el post. ¿Eso estaría correcto o no? Es que ahí hay que mirar como más detenidamente cuándo fue pre, cuándo fue post. Me parece que en la ley de inclusión estaba más claro. Hay unas que pueden hacer pre, pero yo creo que cuando uno ya lo define con más, se tiene que estar en una. Y además que acuerda que es como una gradualidad. Hay un preconvencional 1 y 2. Entonces ahí después miraríamos cuando la tarea va a ser como más foco. Y después lo convencional también partía de convencional a postconvencional. Yo creo que es poco lo postconvencional. Yo creo que estamos más quizá en convencional, ahí un poco armado. Pero en este momento no había como cosas correctas o incorrectas en sí mismas, porque hay que determinar con mayor profundidad la ley para poder decir eso. Cuando nosotros decimos postconvencional, claro, había como, yo creo que algunas de las leyes, yo creo que sí, algunas cosas las hemos podido hacer. De hecho, cuando ya son leyes y se fueron votadas y en el acto de votar, ya ahí están todas las opiniones, y para que la persona, los diputados, los senadores voten, también está todo este grupo de influencia, que va a la ONG, y eso es lo que por eso hay muchas cosas que son muy difíciles, por eso también. Entonces esa forma pues, sería postconvencional de todas maneras. Claro. Y algunas, incluso las leyes, aunque sean estas, con las mesas de educación o de lo que sea, de seguridad, igual algunos se fijan más en los expertos. ¿Se acuerdan que siempre al Senado y a la Cámara de Diputados van los expertos?
podríamos nosotros mirar una ley y saber cómo se llegó a esa ley, hacer cuántas veces, por ejemplo, cuántas reuniones con expertos hubo, cuántas fue la gente de los afectados como tal, de la sociedad civil, y ahí podríamos nosotros quizás dar el resultado más concreto de con antecedentes sobre eso. ¿Y dónde se pueden buscar esos antecedentes? Porque, claro, En la biblioteca cuando podríamos hacer ese historia de la ejercicio, ley. Parece la que hay una historia parte que de dice la historia ley. de la ley. Exactamente, ahí deberíamos encontrar, buena idea, Jaime, ahí voy a ser más creativa con la tarea. Encontrar la ley, encontrar una ley que la hacemos, y ahí encontrar toda la trayectoria de la ley y poder emitir el juicio, si le ponemos el timbre de pre, post, lo que sea, con eso. Sería súper interesante. Hay, desde el enfoque de derecho, porque las evaluaciones de la DIPRE son bien interesantes también, y hay unos informes del PNUD, que los voy a buscar. Ellos han analizado unas leyes, y hay cosas, por ejemplo, de medicina para las mujeres, que nunca le preguntaron a nadie, que se hacen en los consultorios, que nunca le han preguntado a una mujer alguna cosa. Entonces, ellos hacen un track. Y aquí podríamos hacer alguna ley de educación, y está en la biblioteca. En la biblioteca están todas las reformas que se hubo, cuando del Ejecutivo ponen el proyecto, por ejemplo, o de las otras que son de los diputados que ponen sus propuestas, y ahí está todo lo que estuvieron en las distintas comisiones, así se llama, las distintas comisiones, y quiénes fueron, y todo, está todo. Y ellos deben de reger. ¿Nos podría enviar ese link? ¿Cuál link? El de la biblioteca que está hablando. El de la biblioteca. Los tendría que buscar, así igual como lo puedes buscar tú nomás, Víctor. Que se me da la impresión que en la Cámara de Diputados hay una biblioteca, y ahí uno busca las leyes. Lo voy a mirar, mañana lo miro y se los mando. Pero si otros lo pueden mirar, podríamos, y En la también, biblioteca del Congreso Nacional está en la ley exacto, esa fácil. biblioteca del Congreso Ahí Nacional. está todo. Ah, Ahí ya, está ese es el todo. nombre, ya, perfecto. Sí, está Esa es la online. biblioteca del Congreso Nacional. Y ahí está todo. Y por eso algunas se demoran muchísimo en salir. Entonces ya van a ir a votar y meten otro experto, ¡pa! Y empieza la suma de las fuerzas. La verdad que es bien atractivo lo jerárquico y lo autoritario, porque si uno cree que está en el poder y en lo que es bueno, digamos. Por eso es el riesgo, ¿cierto? Porque los otros después, claro que va a la conversa, po, y la conversa, y ahí están todos los actores, van, por ejemplo, el tema de las casas, ¿se acuerdan? Todo eso ha sido que suma de intereses, donde se ponen, por ejemplo, los vertederos, todo eso. Y profesora, ahí se ve lo que usted planteaba, el campo de disputa, ahí se ve inmediatamente esa parte, tu grupo. Ahí se ve, y ahí se nota que está en el desarrollo de la historia del país, está bien jerárquico, no están participando los grupos, los distintos grupos, por eso falta más cultura eso. La sociedad civil está muy débil. Exactamente. Está muy débil. Por eso, cuando usted está avanzando, los suizos siempre discuten, pero van a las comunidades a discutir la ley y nosotros estamos lejos de eso. No sé cuándo vamos a llegar ahí, pero allá hay que avanzar. Exactamente, para allá hay que avanzar muy bien, Manuel. Bueno, nosotros desde nuestro trinchera, por llamarlo de alguna manera, desde la educación, avanzamos que los estudiantes tengan esta noción de ciudadanía, que no solamente uno estudia para tener como una remuneración, sino también para construir sociedad. En eso estamos, digamos, lo que tenemos algunos intereses así, porque así nos podríamos estar ganando dinero en otro lugar. Claro. Bueno, así que me encanta cómo quedaron súper interesados, así vamos a seguir, y yo encuentro que es súper interesante esto de, tomemos una ley, podemos hacerlo en una clase así, tomar una ley y ver todos los lugares y tener comparación, comparemos algún tipo de ley para mirar con cuántas personas por lo menos que aparece registrado, porque uno sabe que, de hecho, por eso, y se dan cuenta que por eso existe la ley del lobby, que tiene que ser reconocido, tiene que ser escrito, que se juntó con esta ONG que era del Greenpeace, tal diputado, se juntó y esto, se tiene que estar registrado.
Y después por eso a algunos les pagaban platita. Y de hecho, ¿quién es? Orpis, el que está preso, ¿no? Claro. No estuvo en las clases nuestras. Hubiera estado en las clases, hubiera sabido que iba a salir pillado. Ya, pues. Que esté muy bien. Me voy reconfortada terminando este día largo. Que les vaya bien. Y que el día del trabajo sea el día lunes, ¿cierto? Ahí puedan estar recordando a las personas que nos predecieron en estos temas.